empezamos. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con teoría de la mente. La teoría de la mente estaría cerrando lo que comenzamos la clase primera cuando vimos conciencia. Es decir, no solamente comprender que tenemos una mente, sino comprender que las otras personas tienen una mente y esta es distinta a la nuestra. Ángel Rivière, por ejemplo, es uno de los principales psicólogos que se dedicó a este tema y la declara así: a esta habilidad que tenemos para inferir estados mentales ajenos a los nuestros. Entonces, los seres humanos saben que tienen una mente y además saben que las otras personas tienen una. Podemos inferir creencias, motivaciones y también podemos diferenciar nuestro estado mental del estado mental que van a tener otras personas. Podemos saber que la mente de otro individuo tiene contenidos distintos a los que tenemos nosotros, tiene información distinta a la que nosotros tenemos. Bueno, atribuir mente a otro requiere que pensemos que hay representaciones en una mente ajena. Les podemos atribuir una intención, podemos diferenciar esa intención, es distinta a la nuestra. Y la recursividad tiene que ver con la capacidad de pensar, la metacognición. Podríamos realizar sobre nuestra mente, podemos hacerla también sobre una mente ajena. Podemos hacer inferencias de lo que puede estar pensando esa mente ajena. Uno puede ver el entrenamiento de esta habilidad en las sociedades primitivas, en los niños pequeños, en el animismo. El animismo es atribuirle mente a los objetos, ya sea un oso de peluche, como atribuirle mente a una montaña o al cielo, como las primitivas realizaban. Uno ve ahí el precursor de esta práctica, de esta habilidad de pensar una mente ajena a la nuestra. Bueno, vamos a intentar demostrar en esta clase las evidencias que tenemos para decir que esta es una habilidad. Primero, independiente, no depende de otras cosas como la inteligencia, no depende de la inteligencia misma, el inferir estados mentales, que también es una habilidad que puede fallar y puede ser clave para entender algunos trastornos psicopatológicos como el espectro autista. ¿Qué paradigmas de investigación tenemos? Bueno, los psicólogos desarrollaron algunas formas de estudiar la teoría de la mente. Como muchos de estos estudios son en psicología del desarrollo, van a tener una estructura a veces infantil, en el sentido de contar una historia a niños pequeños para ver cómo se va formando esta habilidad a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, el paradigma de la falsa creencia es una historia, ya sea relatada o que se represente a través de muñecos, donde los niños tienen que discriminar qué sabe un personaje y qué no sabe otro personaje sobre lo que está ocurriendo en la historia. Entonces, inferir dos estados mentales de dos personajes en una historia. Ahora, en realidad, lo que tiene que diferenciar el niño es lo que un personaje de la historia de la falsa creencia no sabe respecto a la propia mente del niño. El niño es un espectador que ve toda la historia, mientras que uno de los dos personajes solo va a tener una porción de la información. Y es ver la posibilidad de que ese niño distinga el estado mental de uno de los dos personajes.
Vamos a llamar José y Juan a estos dos niños de la historieta. José está guardando en un canasto una pelota, se retira de la escena y Juan, que ve la situación, va a cambiar de lugar la pelota cuando él esté ausente. Entonces se le va a preguntar al niño que está mirando esta historia, José, cuando regrese, ¿dónde va a buscar la pelota? ¿O dónde cree que va a estar la pelota? ¿Sí? Estos son los dos tipos de preguntas que se hacen en este tipo de paradigma. Les pregunto a ustedes, ¿dónde, dónde José buscaría la pelota? ¿Qué creen ustedes? Acá me escriben en el canasto, ¿sí? Bien. Ustedes están infiriendo que José tiene una información parcializada. No sabe del cambio que Juan hizo. Lo que pasa si no podemos distinguir correctamente la mente propia de la mente ajena. Y si yo ya tengo esa información de que ha sido cambiado de lugar el objeto, ¿por qué José no lo sabría? Si no puedo distinguir lo que yo sé de lo que los otros saben. Veamos qué pasó cuando se estudió esto con niños. Por ejemplo, Wimmer y Perner. Recién a los 4 años, los niños pequeños son capaces de predecir correctamente la acción equivocada que se está por realizar. Es decir, los niños de 4 años empezaban a decir en esta experiencia que José iba a buscar en el canasto. Los niños de 3 era muy improbable, pensaban que iba a buscar donde había sido cambiado el objeto. Eso se llama error realista. Los niños cometen el error realista o error egocéntrico cuando atribuyen que su propio estado mental es el de los demás. Tal vez les ha pasado a ustedes, con hermanos chiquitos. A mí me ha pasado con mi hijo muy pequeño que me pregunta cuando llega a casa si podemos cantar la canción que cantaban en el colegio en música. Y yo le digo, pero no conozco la canción, ¿qué canción es? Y la que cantamos en música, ¿cómo no la sabés? ¿No? Más o menos me daba a entender eso, cantemos esa canción. Era un momento en el preescolar, muy chiquito, donde no podía entender que yo no supiese todo lo que él sabía. Tal vez ustedes han notado eso y que en algún momento los niños empiezan a ir distinguiendo, van separando sus propios estados mentales de los estados ajenos. Bueno, ¿dónde buscará la pelota Pedro? Es una pregunta de predicción, es decir, del comportamiento. ¿Y dónde cree que Pedro está la pelota? Es una pregunta de creencia. Algunos chicos, cuando se les pregunta por lo que cree Pedro o lo que cree Juan, José, el personaje que sabe poco de la historia, se equivocan mucho más. Y cuando se les ayuda con la pregunta de predicción, pueden llegar a dar un pequeño salto a nivel concreto de pensar dónde iría al lugar original donde dejó la pelota, como teniendo un poquito más de adelanto a nivel conductual de lo que aún no tiene a nivel cognitivo. Es decir, a nivel conductual puede llegar a predecir un poquito antes de tiempo lo que va a ocurrir antes de tener una idea a nivel cognitivo, una representación a nivel cognitivo de lo que cree el personaje. Acá tenemos otro paradigma de la falsa creencia. Perner hace una investigación donde le va a mostrar un tubo de pastillas, un tubo alargado, ante la pregunta de qué va a encontrar en ese tubo el niño predice lo que ve. Es un tubo de pastillas, no puede encontrar caramelos ahí adentro.
¿Qué ocurre? Cuando le abren el envoltorio, aparece en realidad una lapicera que estaba metida dentro. Luego se le dice que va a venir otro niño que está esperando afuera y le pregunta qué cree que pensará el otro niño que hay dentro. Es decir, esperará que va a haber pastillas, esperará que va a haber una lapicera, cree que va a haber ahí adentro. Bueno, aquí tenemos las respuestas según las edades. Miren las diferencias. La situación, por ejemplo, en una historieta. Se puede presentar de diferentes maneras, se puede hacer con diferentes materiales y la idea es, ya sea mostrándole concretamente o en una historieta, la lapicera que está dentro del tubo de pastillas, que puedan inferir el estado mental ajeno. Bueno, los resultados son estos. Apenas el 21% de los niños de 3 años podían ahora distinguir que si ellos sabían que había una lapicera, ¿cómo no va a saber el niño que viene que hay una lapicera ahí adentro? En cambio, el 71% de los chicos de 4 años ya podían darse cuenta y distinguir esto. Y prácticamente la totalidad de los niños de 5 años. Hay un momento donde hay una indiferenciación, todavía esta habilidad no está lo suficientemente desarrollada para poder distinguir lo que yo ya sé, puede haber otros individuos que no lo sepan. Bien, a medida que se va desarrollando esta capacidad mentalista de distinguir que otro individuo tiene información que yo no tengo, empieza paralelamente la capacidad de engañar. El engaño mentalista tiene este sustento, la capacidad de distinguir que otro no sabe cosas que yo sé. Para esto necesito niveles de conciencia adecuada, propósito, intencionalidad y la flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas como habilidades conjuntas a la habilidad de teoría de la mente para desarrollar el engaño. Bien, miremos el desarrollo del engaño en paralelo con el desarrollo de las habilidades mentalistas. Rifkin realiza esta experiencia con niños pequeños, utilizando un paradigma de investigación. Los niños tienen que elegir entre dos calcamonías, que se le va a regalar una de ellas. ¿Cuál de las dos le gusta más? Bueno, una vez elegida, se la va a poner en un lugar alto y van a tener que interactuar con un sujeto. Como son niños pequeños, se va a utilizar un títere. Y uno de los títeres va a ser un sujeto cooperador. Recuerden que la calcomanía está en un lugar alto y el sujeto colaborador puede ser un conejo, por ejemplo. Los niños le dicen dónde está la calcomanía, este títere baja de ese lugar alto la calcomanía y se la da a los niños. En cambio, otro que tiene títere en forma de lobo, por ejemplo, los niños le dicen dónde está la calcamonía, lo que va a hacer el lobo es agarrarla y llevársela. Es decir, va a ser un sujeto competidor. Pero no es que va a haber una sola experiencia. Es decir, a partir de una sola experiencia, les va a dejar practicar varios ensayos, 5 ensayos en total, para ver si los niños son capaces de mentirle y de decirle la verdad al sujeto adecuado. Es decir, después de tener la mala experiencia con el sujeto competidor, a la próxima calcamonía le pueden mentir y decirle que no está ahí o está en un lugar distinto. Y al sujeto operador distinguir uno del otro, decirle la información correcta para que le alcance la calcomanía. Bien, ¿qué es lo que vemos? Acá tenemos, por ejemplo, una
una forma de, de hacer esta experiencia que es a través de mentir, de utilizar la mentira o de usar el sabotaje. Por ejemplo, desde una calcomanía, en esta experiencia son caramelos. ¿Sí? Se los pone en un cofre y este cofre está cerrado. Perdón, no está cerrado, sino que uno lo puede bloquear al sujeto competidor saboteándolo. Los niños se pueden poner encima para impedir que el sujeto competidor se lleve los caramelos del niño. En esta otra, como el sujeto es el colaborador, el niño lo deja abierto para que le pueda alcanzar los caramelos. Bueno, y acá es la versión donde el niño puede mentir. Viene el lobo y pregunta si la caja está abierta, y una vez que el niño sabe que el lobo es un competidor y que se va a robar los caramelos o las calcomanías de la experiencia, el niño puede mentir diciendo que está cerrado el cofre o que no se encuentra en la mesa en que está indicando, etc. Y al conejo distinguir y poder decirle abiertamente que la caja está abierta. Estos son los resultados. En un primer ensayo, ¿sí? Niños de 3 y 4 años ya no podían mentirle al sujeto competidor, es decir, entre los 3 y 4 años, después de haber tenido la primera experiencia con el sujeto competidor, a la segunda experiencia en el primer ensayo, la mayoría no pudo mentir y dijo que la caja estaba abierta sin poder mentirle, y cuando el lobo se llevaba, se golpeaban la frente y volvía el próximo ensayo y volvían a decir la verdad y se golpeaban la frente porque no podían engañar. Los niños de 5 años, el 80% pudieron mentir al primer ensayo. Estas son más o menos las estadísticas de la experiencia de Peskin. Los niños de 4 y 5 años van mejorando con los ensayos. Los de 5 prácticamente ya pueden mentir de entrada, pero los que no podían mentir de entrada mejoraban a medida que aumentaban los 5 ensayos. Los niños de 4 años, el 60% logró mentir. En cambio, los niños de 3 años, solo el 15% llegó a mentir. El resto de los niños de 3 años decía la verdad consecutivamente en los 5 ensayos y le robaban las calcomanías. Esta experiencia se llama creencia de segundo orden. La creencia de primer orden es importante para ya empezar a mentir, para generar el engaño, entre otras habilidades. Entre otras habilidades, que es predecirle el comportamiento del individuo. Pero las creencias de segundo orden es inferir ahora la falsa creencia que tiene una persona sobre lo que piensa otra. Es decir, nos aislamos nosotros del análisis y ahora pensamos sobre dos mentes ajenas. ¿Qué piensa Juan sobre lo que piensa Pedro? Y uno sabe una información que el otro no sabe. ¿Cómo se hace la experiencia? Bueno, uno de los paradigmas, por ejemplo Núñez, para interpretar la creencia del segundo orden, fue hacer que Juan cambiara de lugar un objeto, ¿sí?, del canasto a la caja dentro de una habitación, mientras que Pedro no estaba en esa habitación. ¿Sí? Hasta ahí es igual a la historieta que vimos al comienzo. ¿Qué pasa? Pedro está viendo todo desde la ventana. Es decir, Juan está cambiando las cosas de lugar, ¿sí?, y Pedro está viendo desde la ventana todo lo que está ocurriendo. Por lo cual, el que no sabe es Juan, que Pedro sabe del cambio que se originó.
El niño o el adulto que está viendo la historia tiene que responder cuando Pedro entra en la habitación, ¿dónde cree Pedro, que es el que hizo el cambio, que Juan va a buscar el objeto o que Juan crea que va a estar el objeto? ¿Entiende? Entonces tenemos ahora no que pensar que hay uno de los personajes que no sabe algo que yo sé. Ahora tenemos que tratar de ponernos en la mente de dos individuos distintos a nosotros. Por eso se llaman creencias de segundo orden. Cuando en el desarrollo aparece estabilidad y se va a consolidar, recién a los 6 años. Esta habilidad mentalista recién a los 6 años se empieza a consolidar. Es decir, podemos realizar bien la tarea de primer orden, de la creencia de primer orden, sin hacer bien esto. Volvemos a repetir, la creencia de primer orden es la habilidad para atribuir una creencia errónea a otra persona y respecto a nosotros, a la información que sabemos nosotros, y se consolida entre los 4 y 5 años. La de segundo orden es la habilidad de percibir que una persona puede tener una creencia equivocada acerca de lo que piensa otra persona distinta. Entonces, pensamos sobre dos mentes ajenas a la nuestra y esta habilidad recién empieza a realizar bien a partir de los 6 años. Imagínense que hay creencias de tercer, cuarto, quinto orden. Más o menos los seres humanos están habilitados para interactuar hasta con 50 mentes ajenas. No todas las personas tienen las mismas habilidades mentales, ¿sí? Esto quiere decir manejar la información distinta que tienen 50 mentes a la propia sería el gran mentalista de los seres humanos. Más o menos, estamos hablando de grupos como tal vez fueron las pequeñas tribus paleolíticas que dieron origen a millones y millones de años donde los homínidos fueron desarrollándose, tuvieron que, para mejorar sus actitudes de supervivencia, mejorar las capacidades de predicción de las mentes de sus aliados y competidores en los grupos donde se hallaban. Hoy, una red de Facebook o Instagram supera ampliamente las capacidades mentalistas del más habilidoso. ¿Qué pasa con los animales? Esto ya es psicología comparada, como hicimos con la teoría de la conciencia humana, que la comparamos con la conciencia en animales. Veamos qué pasa con animales sociales. Este experimento de Premack fue con una mona chimpancé que tenía aprendido un sistema de comunicación de signos, son ideogramas que se presentan en una pantalla y a través de tocar esos ideogramas, que son botones, se emiten palabras como si la pantalla estuviese hablando. Bueno, Sara, que tiene esta habilidad de comunicarse a través de signos, que tiene que ver una situación donde hay un hombre que necesita ayuda. Hay dos situaciones distintas. En una situación, un hombre en el video necesita salir de una jaula. En la situación 2, el hombre tiene que alcanzar unas bananas. ¿Qué es lo que se le pide a Sara? Se le pide que solucione el problema. Entre varias opciones, hay 4 fotos donde en una de ellas está la solución. Sistemáticamente, Sara, al ver una situación y ver la otra, elige para la primera situación una llave y para la segunda una escalera, lo cual indicaría
Sara tiene una capacidad de interpretar la intención de este otro individuo, aunque no sea de su especie, sabe la intención de salir de una jaula, sabe la intención que tiene este individuo de buscar unas bananas, al ver que está respondiendo correctamente la solución al problema. Ahora, ¿qué pasa con estos chimpancés en otra experiencia de Prema? Los chimpancés tienen conocimiento de dónde está escondido alimento en un placar, en una jaula contigua a la jaula donde se encuentran ellos. Hay unos barrotes que separan dos jaulas, por lo cual estos chimpancés pueden ver lo que está ocurriendo en la jaula adyacente. Bien, su entrenador ha guardado unas bananas en un placar. Los chimpancés ven correctamente, los chimpancés que van a participar de esta experiencia ven dónde han guardado el alimento. Luego se va a simular la experiencia del cooperador y el competidor. Van a aparecer dos seres humanos. Uno de los dos hombres que van a entrar va a ser colaborador. Si le dice a los chimpancés dónde está la comida, los chimpancés señalan el lugar donde está guardado el alimento y el humano colaborador abre el armario, saca el alimento y se los entrega. ¿Qué pasa cuando entra el sujeto competidor? Los chimpancés en el primer ensayo revelan dónde está también el alimento, señalando al lugar correcto. ¿Qué hace el humano? Se lleva las bananas y se las va comiendo y se aleja del lugar. Bien, ¿qué harán en el ensayo siguiente los chimpancés? Piensen, ¿qué harían los chimpancés cuando se han distinguido el comportamiento de dos seres humanos distintos? Cada chimpancé va a estar en un ensayo separado de los demás, es decir, cada chimpancé va a actuar solo. ¿Sí? Bien, de los 4 chimpancés testeados, ¿qué hicieron al segundo ensayo? Todos los chimpancés omitieron información, señalaron para otro lado cuando se trataba del competidor. Cuando distinguieron que era el sujeto colaborador, le dieron directamente la información correcta de entrada. Es decir, dieron pistas falsas e información para hacer equivocar al competidor, que dieron la información correcta al sujeto colaborador. Esto está mostrando que chimpancés, monos antropoides superiores, como los chimpancés muy emparentados con los seres humanos, tienen capacidades de engañar a partir de inferir un estado de intencionalidad a dos individuos distintos. Tenemos habilidades mentalistas en el mundo animal. Bien, la teoría de la mente no tiene necesidad de presencia de lenguaje. Eso es uno de los indicios que lo podemos ver en chimpancés, lo podemos ver en monos antropoides superiores. Y ellos no tienen lenguaje y sin embargo pueden inferir estados mentales. Luego, el lenguaje no es necesario, puede potenciar las habilidades mentalistas, pero no es necesario para tenerlas. Hay individuos que tienen lenguaje y sin embargo no tienen desarrolladas teorías mentalistas. Por ejemplo, el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger puede tener una estructura lingüística desarrollada correctamente, pero faltarle los componentes mentalistas a ese lenguaje. Si bien en el autismo falla tanto el lenguaje como la teoría de la mente, podemos estudiar teoría de la mente en individuos autistas de alto funcionamiento que tienen desarrollado el lenguaje. Bueno,
¿Cómo son las personas autistas, del espectro autista? En general, completamente ingenuas, carentes de malicia. No vemos eh, mala intencionalidad, vemos egoísmo. Una persona centrada en sí misma, ¿sí? Carente de empatía, pero no con maldad. No pueden darse cuenta tampoco de cuándo son engañados y a veces quedan perplejos ante la motivación de que les den información incorrecta, tratando de engañarlos. Son incapaces de engañar estratégicamente y tampoco entienden cuando son engañados. Ahora, durante un tiempo pensaba si esa incapacidad se podía deber a que las personas con autismo tuvieran menor capacidad de abstracción, tuvieran un pensamiento muy concreto, es decir, su inteligencia estuviera aislada en un nivel concreto del procesamiento, tal como proponía Piaget. No habían logrado llegar a dar un salto de abstracción para lograr inferir la mente del otro a partir de incapacidades de abstracción. Entonces se realiza un experimento que permite poner eh, estas hipótesis rivales a prueba y se llama la tarea de la foto. Es decir, las personas con autismo tienen bajas capacidades de abstracción o la teoría de la mente es independiente de la abstracción, la capacidad de abstraer algo. La tarea de la se hace esta secuencia de pasos. En este escenario construido, por ejemplo, hay un muñequito puesto sobre una silla, que va a sacar una foto Polaroid, esas fotos instantáneamente se revelan. La foto revelada es tomada por el experimentador sin que el niño o adulto vea la foto y delante de sus ojos se va a cambiar el lugar, por ejemplo, al personaje, el muñeco que estaba sobre la silla se lo va a cambiar de posición. Y ahora le va a preguntar, teniendo este nuevo escenario, al niño o adulto, ¿dónde está en la foto el gatito? El muñeco del gatito, ¿dónde se encuentra en la foto? Piensen ustedes, una persona con baja capacidad de abstracción, con pensamiento concreto, va a decir, en la foto el gatito está en la cama, porque es lo que veo, lo que toco y lo que veo es lo que existe. ¿Sí? No puedo inferir un estado distinto al concreto que tiene bajo su percepción. Una persona con capacidad de abstracción podría inferir que la foto es distinta a lo que uno percibe en el momento. ¿Qué ocurrió? Los niños de 4 años que están desarrollando sus capacidades de abstracción e inteligencia resuelven bien el problema solamente el 70%. Niños autistas incapaces de hacer engaños y otras capacidades que pueden hacer niños de 4 años, el 100% realiza bien la prueba. Es decir, tienen iguales o superiores capacidades mentalistas estos niños de 4 años que ya saben hacer herencia de primer orden. Veamos, porque esto estaría mostrando que estos niños autistas tienen capacidad de abstracción, aunque no pueden inferir el estado mental de Juan y Pedro, pueden, sin embargo, discriminar en una foto hay información distinta a la que hay concretamente frente a sus ojos en este momento. La capacidad o teoría de la mente no depende de la capacidad de abstracción. Puede tener una super capacidad de abstracción y hasta ser un físico teórico de partículas y no entender nada de la teoría de la mente de otros individuos. Aaron Cohen, Leslie Fritz van a realizar esta experiencia
con 3 grupos de comparación. Primero, controles sanos que no tienen ni síndrome de Down, ni son personas del espectro autista. Luego, chicos con síndrome de Down y chicos del espectro autista. Ahora, las personas no son evaluadas tanto por la edad cronológica, sino que son evaluadas por su inteligencia, por la edad mental que les da su inteligencia. Entonces, luego de tomarles test de inteligencia, se contempla que los controles sanos tienen una edad mental entre 4 y 6 años, que corresponde además a su edad cronológica. Los chicos con síndrome de Down son más grandes en edad cronológica, pero en edad mental tienen una edad mental de un niño de 5 y 11 años. Y las personas con espectro autista tienen una edad mental entre 9 y 13 años, que es más o menos similar a la edad cronológica que tienen estos chicos. Es decir, están en el espectro autista, pero su inteligencia no difiere tanto de su edad cronológica. Ahora, van a hacer la historia de la falsa creencia de Juan y Pedro. ¿Cómo la resolverán los 3 grupos? Miren esto. Recuerden las edades que tenían a nivel inteligencia. A nivel inteligencia, estos niños tenían de 4 a 6 años. Solo el 14% se equivocó. Estos niños, el espectro autista, tienen entre 9 y 13 años de edad. Se equivocó el 80%. Es decir, superan ampliamente en inteligencia a los niños sanos, pero se equivocan en esta tarea en el 80% de los casos. Los chicos con síndrome de Down, que tienen una edad mental inferior a los chicos con autismo, pero superior a los controles sanos, cometen un parecido, el mismo tipo de error realista que estos chicos del grupo control. Estamos viendo acá, la inteligencia, aunque vaya aumentando la capacidad de abstracción, no aumenta por eso la capacidad mentalista. Otra diferencia más que se suma con otro experimento de que son habilidades independientes. Ahora, en esta tarea que tienen que hacer los 3 grupos, deben ordenar historias. Estas historias son de 3 tipos. Una historia es uno de los tipos de historia que tienen que poner en orden, que les dan los cuadros de forma aleatorizada, de forma incorrecta la secuencia, pero a todos se les da las secuencias incorrectas de la misma forma para dejar sistematizada la presentación de las condiciones experimentales a todos los sujetos. Una de las historias, o uno de los tipos de historias, son historias mecánicas, donde uno tiene que ordenar la secuencia lógica del movimiento o trayectoria de objetos, donde, por ejemplo, el individuo tiene que razonar que ante un objeto que estaba quieto se necesita el impulso, por ejemplo, de un ser humano para que éste tenga una trayectoria y se dirija en una dirección. El segundo tipo de historietas son historietas comportamentales, donde en general hay una manufactura, algo construido por un ser humano que requiere determinados pasos para que se pueda realizar. Desde amasar la masa de una pizza, construir esa pizza, cocinarla y llevarla a la mesa, se requieren toda una serie de pasos. Por último, teoría de la mente, historietas intencionales, donde ocurren cosas, donde una niña se distrae y le roban un muñeco, y la nena sorprendida
poder poner en orden correcto la secuencia de la historieta requiere habilidades mentalistas. Bien, ¿cómo le fue en los tres tipos de historia a los tres grupos que Baron Cohen llevó a la práctica? Bien, recordemos, los controles sanos, las personas con síndrome de Down y los chicos del espectro autista, tenían edades intelectuales distintas. Recuerden, edades intelectuales distintas, donde los que tenían menor edad intelectual eran controles sanos. Acá tenemos el gráfico. La línea entera, los cuadraditos, son los chicos con autismo. Las líneas punteadas son los chicos con síndrome de Down. Perdón, las líneas punteadas chiquitas son los chicos con síndrome de Down. Y las líneas punteadas más abiertas son los chicos controles. Veamos los controles. Los que tienen entre 4 y 6 años de edad mental a nivel inteligencia. Fíjense que las teorías mentalistas son las que mejor hacen. Hicieron 5,5, o sea, en promedio casi hicieron las 6 historias. Las comportamentales llegaron a hacer 4,5 historias en promedio, y las mecánicas necesitan habilidad y abstracción, ¿sí? Justamente necesitan inteligencia para obtener un pensamiento abstracto que les permita rotar objetos, pensar sus trayectorias y demás, pudieron hacer 3 de las 6. El perfil de los chicos o adolescentes con autismo es el inverso. Pueden hacer casi todas las historias mecánicas bien, es decir, tienen capacidad de abstracción suficiente para hacerlas. Las tareas de manufactura decaen un poco, pero están más o menos igual que los niños pequeños. Pero ya cuando interviene un ser humano y es una tarea humana, ya baja la habilidad. Y cuando requiere que además ese ser humano sea comprendido con una mente distinta a la propia, la habilidad de estos individuos que tienen a veces un coeficiente intelectual de un niño de 14 años, no pueden hacer una historia o una historia y media en promedio. Fíjense cómo Baron Cohen pone de manifiesto que la inteligencia y las habilidades mentalistas son independientes. En el caso de los chicos con síndrome de Down, las 3 tipos de historias más o menos pueden hacer la mitad. Están disminuidas las 3 por igual, porque tienen dificultades para abstraer y poder hacer el orden correcto de las historias, pero no porque unas sean intencionales o mecánicas, sino porque les cuesta ordenar lógicamente los 3 tipos de historias. No se ve perjudicado ni ayudado por ninguno de los 3 tipos de contenido. Muy bien. Bueno, hasta acá. ¿Entendió lo que vimos? Sí, profe. Perfecto. Les pregunto, ¿qué dudas surgen de lo que estuvimos viendo recién? Y yo quería hacerte una pregunta. En este último experimento donde están los niños, digamos, normales,